Se escucha ¿De bueno la acuerdo? wea, weón. Ok. Se escucha más o menos, profesora. Se escucha más o menos. No, profe, pero más o menos. ¿Qué? Estoy ocupada ahora. Ahí sí. Mientras yo estoy hablando, eliminar el volumen de ustedes para que se escuche mejor lo que yo hablo. Ya, hay que poner silenciar, ¿o no? ¿Hay que poner silenciar? En el lado izquierdo dice silenciar. Ya, lo puso, claro. Sí, Para que no haga interferencia. se supone que ahí deberían escuchar mejor. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Sí. Yo los deditos para arriba. Gracias. Ya, entonces vamos a empezar. La idea es que cuando surja alguna consulta, ponen a funcionar de nuevo su audio y a ver si no me escucho bien. Si no, no tenemos que comunicar de otra forma. ¿Ya? Dale. Yo voy a ir con los PowerPoint uno por uno. Si surgen dudas, me preguntan. ¿Ya? Y tal como lo hacemos en clase. ¿Ya? Entonces, el primero sería los resultados de aprendizaje. En el fondo vamos a ver los diferentes fármacos que tenemos, que en la gran mayoría son fármacos de humanos y que usamos adecuadamente, ¿cierto?, para poder tener nuestros animales. Para que funcione bien, ¿cierto?, el aparato cardiovascular, tiene que funcionar bien el corazón y la parte vascular. La parte del corazón necesitamos las cuatro funciones más. El automatismo, le llamamos cronotropismo, la conductibilidad, que es el inotropismo, la conductibilidad, que es el bromotropismo, y la excitabilidad, que es el vanotropismo. Si todo esto funciona bien, el corazón, cuando hace su sístole, descarga una buena cantidad de sangre al organismo. Por otro lado, para que pueda hacer esto, hay una cantidad adecuada de sangre también al corazón, ¿verdad? Y para eso tiene que haber un adecuado retorno venoso. Acuérdense que el que trae la sangre hacia el corazón son las venas y las que lo sacan son las arterias, que son las que llevan al resto del organismo. Profesora, Sí, dígame. que hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha mal. Ahí Cecilia Salazar dice que no puede entrar. ¿Tiene alguien cómo comunicarse con ella? A ver. No me ha mandado nada a mí tampoco. ¿Mejor o no? ¿El sonido? ¿Sí? María Zamorano, parece que tú tienes No desconecté el parlante, estoy solo con el audio del computador. Ya. Porque dicen que no se escucha bien. Bueno, lo que estábamos viendo es que si se echa a perder cualquier parte, ¿cierto?, de la función cardíaca o la vascular, lo más fácil de evidenciar y por lo tanto la enfermedad que más diagnosticamos es la insuficiencia cardíaca congestiva, porque da signos que se ven clínicamente incluso, como es el edema, que más vemos nosotros en animales, el edema pulmonar, que va a generar tos, disnea, debilidad, cansancio, ¿cierto? Toda la parte, la visión respiratoria de la enfermedad. Por otro lado, como empieza a haber deficiencia de oxigenación en el resto del organismo, se produce ese ritmo cardíaco galopante, que es una taquicardia que se le llama galopante porque es más rápida que una taquicardia convencional, y hay un aumento del tiempo de llene capilar. Como el ritmo cardíaco, producto de que el resto del organismo está mal perfundido, empieza a funcionar cada vez con mayor frecuencia, empieza a producirse además una hipertrofia cardíaca.
que es otro signo muy característico y que nos permite ver a través de la radiografía también el edema, ¿cierto? Más la hipertrofia cardíaca. Entonces, por eso que esta es la enfermedad que más se diagnostica y que más se trata. Bien. Y para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva necesitamos 3 medicamentos. Los 3 juntos la gran mayoría de las veces. Y son tratamientos por lo general de por vida, no son curativos, sino que son de mantención. Los fármacos que usamos son los inotropos o inotrópicos positivos, que lo que hacen es aumentar la contracción del miocardio, y todos ellos lo hacen haciendo que el miocárdica. Esta fue esa contracción. Perdón, profe, dijo los 3, el A, el B y el C, los inotrópicos, los vasodilatadores y los diuréticos. Los inotrópicos positivos todos hacen que aumente el ion calcio al interior de la célula cárdica. ¿Ya? Ya, pero los 3 se usan simultáneo. No. Eso está... Un inotropo, un vasodilatador y... Ya, ahí sí, gracias, profe. El otro grupo, que son los vasodilatadores, pueden hacerse vasodilatadores arteriales, venosos o vasodilatadores mixtos, arteriovenosos. Y el otro grupo son los diuréticos, que nos hacen disminuir el edema, y todo eso se asocia a una dieta para enfermo cardíaco, que son dietas hiposódicas. En los animales, a diferencia del humano, en que le sacan la sal completamente a la dieta, funciona mejor una dieta con bajos niveles de sodio, porque si se le corta completamente el sodio en la dieta, el organismo compensa con mayores niveles de aldosterona y por lo tanto retenciones de sodio. Y esto significa aumentar el edema. Por eso que nosotros damos dietas hiposódicas y no sin sal, no sin sodio. ¿Ya? Vamos a partir con los inotropos o inotrópicos positivos, que hay 3 tipos de... Disculpe. ¿Sí? Lo que pasa es que hay compañeros que todavía no han silenciado su video y se escucha más o menos de repente. Se pierde el audio. Ya. ¿Ya? Para avisar. Abajo en el costado hay una parlante que dice silenciar. Sí, abajo en la parte... En lado izquierdo sale para silenciar. Sandra Elisa dice no aparece nada, pero no aparece como que tiene el audio cortado. Es lo que yo tengo. Lo que a mí me aparece, digamos. No, no se va a aparecer. Sí. Ya. Vamos entonces. Juni, corta el audio. Ok. ¿Mejor? Ya, entre los inotrópicos positivos hay uno solamente que se usa para tratamientos de mantención, o sea, para siempre, y se dan por vía oral porque es el que se usa para siempre, que son los glucósidos cardíacos, o también se les puede llamar también digitálicos, por si los ven con ese nombre. Los otros son las bipiridinas y los agonistas beta-1 adrenérgicos, que vamos a ver los 3 grupos, pero las bipiridinas y los agonistas beta-1 adrenérgicos se usan en emergencias, solamente en animales. Entonces vamos a partir con los glucósidos cardíacos. El único que usamos actualmente es la digoxina. Los otros se dejaron de usar porque son de alto riesgo. De hecho, vienen de una plantita que está un poquito más adelante, que se llama digitesa. Esa plantita de ahí se llama Digitalis purpurea y es una planta tóxica. La digoxina viene de una plantita que es igual a esa, que se llama Digitalis lanata y que es de un color café claro, un café cremita. Pero el resto es igual. Entonces, como les digo, el único que se usa actualmente es la digoxina y el fármaco. La planta es planta tóxica, no se puede dosificar adecuadamente para que no haga efecto tóxico. Lo que hace, ya dijimos, aumenta los niveles de calcio en la célula miocárdica y lo que hace es por inhibición de una enzima que se llama sodio-potasio ATPasa, que lo que hace es aportar ATP para que funcione la bomba de sodio-potasio. Entonces, como está inhibida esta enzima, lo que hace es que no salga sodio, empieza a aumentar el sodio intracelular y ese aumento del sodio intracelular hace que entre calcio también al interior de la célula. Y el calcio es el que produce la contracción del músculo.
Entonces es un efecto tal vez indirecto, pero Disculpe, profe, entonces lo que hace es aumentar el calcio. claro, aumenta el sodio, pero el sodio lo que hace es aumentar el calcio. El que hace la unión actina-miosina es el calcio. Ya, Entonces, es el calcio el que hace el efecto inotrópico. ya. ¿Ya? Al hacer este aumento de contracción, ¿cierto? Mejora la eyección sistólica, mejora el gasto cardíaco y el animal está en mejores condiciones. Ese es el efecto que se llama inotrópico positivo. Pero también tiene un efecto que se llama cronotrópico negativo, que es el que está ahí, o sea, hace que disminuya la frecuencia cardíaca, que dijimos que en los animales con insuficiencia cardíaca tienen este ritmo cardíaco galopante. Entonces, el efecto cronotrópico hace que disminuya la frecuencia cardíaca y sin aumentar el consumo de oxígeno, que es un elemento que en estos animales está complicado, ¿cierto? Porque no están teniendo una buena irrigación sistémica. Entonces el corazón tampoco está tan bien irrigado. Por otro lado, también al mejorar la perfusión sistémica, mejora la perfusión también del riñón. El riñón, al estar más perfundido, aumenta la diuresis, mejora su función, ¿cierto? Por lo tanto, aumenta la diuresis y ayuda a disminuir el edema indirectamente. Y el otro efecto que produce es el dromotrópico negativo, que lo que hace es que enlentece el estímulo eléctrico. Por lo tanto, aumenta el periodo refractario a nivel aurículo-ventricular y eso permite que haya un tiempo de llene en el diástole mucho más prolongado y por lo tanto permite que se llene mejor el ventrículo de tal forma que cuando late, que está con la mayor fuerza de contracción, eyecte mayor cantidad de sangre. Entonces, entre los tres efectos consiguen el resultado que se busca, a pesar de lo tremendamente tóxico que es el fármaco en la práctica, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista farmacocinético, índice terapéutico muy bajo. Hay que ajustar la dosis al paciente, se parte con una dosis calculada, pero después se deja la dosis de mantención, que es el que decíamos que dejamos de mantención, a la más baja posible para que el paciente pueda seguir funcionando bien. Como es el de mantención, se administra por vía oral y no tenemos de animales, tenemos el de humano, pero en general se puede dosificar bastante bien en animales, así que no da mayores problemas. Bueno, bastante liposoluble, unión a proteínas plasmáticas, todo lo que más o menos sabemos. La vida media es de alrededor de 30 horas, así que hay animales que se les da una vez al día, pero a la gran mayoría de los pacientes se les da 2 veces al día. Funciona mejor. La dosis total diaria dividida en 2 veces. Y como necesitamos un efecto rápido, y ¿se acuerdan cuando hablábamos del punto de equilibrio dinámico? Que demoran en alcanzar un nivel terapéutico sostenido en el tiempo. Este es uno de los fármacos que demora alcanzar el punto de equilibrio dinámico. Y por eso que estamos una dosis de carga. Está metiendo bulla. Perdón, profesora, Natalia Miranda, porfa, silencia el micrófono. Sí, por favor. A la dosis de carga que se usa en este caso, se le llama a veces disociación. Hay más gente que está llegando. Entonces la dosis de carga se parte con una dosis de carga que es por menos 3 veces la dosis terapéutica, que se divide ojalá cada 6 horas, para la dosis diaria dividida en 10 veces para que no tener riesgo de intoxicación. Y después se sigue con la dosis de mantención, se va disminuyendo a la dosis más baja posible. Perdón, profesora. Chicos, los que se ingresaron tienen que silenciar el micrófono y en el costado izquierdo hay un icono, un micrófono que dice silenciar. Apriételo, si no, no escuchamos nada a la profesora. Ya, ahí parece que están, por lo menos me han aparecido más micrófonos cerraditos. Bueno, la digoxina es un fármaco que nosotros aquí en Chile usamos ampliamente y en la práctica, como es tan tóxico, en el resto del mundo tienen otras opciones terapéuticas, no sé si mejor, pero por lo menos menos tóxicas. Nosotros, como el mercado chileno es tan pequeño, no hay humanos. Entonces vamos a ver lo que se usa en el resto del mundo. En vez de digoxina, es otro fármaco que se llama pimobendan, que lo vamos a ver enseguida.
pero muchas veces el pimobendan tampoco es capaz de ser suficiente para controlar o para aumentar en el fondo la fuerza de contracción. Entonces muchas veces la digoxina se usa además del pimobendan. ¿Ya? Nosotros es la opción que tenemos para usarla y es la que usamos. Y entre los RAM más frecuentes, afortunadamente no son muy terribles, son problemas digestivos como vómito, ¿cierto? Náuseas, anorexia. Puede producir, pero es poco frecuente, arritmia. Y cuando decimos arritmia estamos diciendo taquicardia y puede haber debilidad muscular, a pesar de que tiene un cronotrópico negativo, a veces puede producir taquicardia. Y el monito, esa pastillita con el aviso, lo que me interesa que les quede es que dice al final, la falta de apetito es un síntoma de intoxicación con digoxina. Así que si un animal empieza a tener anorexia, piensen que existe la probabilidad de que tengamos una dosis más alta de la que necesitamos. Entonces es necesario cuando hay intoxicación con este fármaco, lo que se ve es una bradicardia extrema. El ritmo cardíaco lentece hasta que puede parar y puede morir el paciente. Es muy importante ajustar la dosis a la más baja que se pueda para que funcione bien el corazón. ¿Para qué se usa? Como decíamos nosotros en Chile, insuficiencia cardíaca congestiva es para lo que más lo usamos. El otro uso son arritmias atriales, por ejemplo, fibrilación auricular. Y ahí estamos hablando de humanos. La verdad es que nosotros en veterinaria rara vez diagnosticamos todavía, la cardiología todavía está bien en sus inicios, así que todavía no vamos a diagnosticar fibrilación auricular, pero en el resto del mundo este es el principal uso que se le da a la digoxina, ¿ya? Para que lo tengan presente. Y tiene altas contraindicaciones, obviamente, falla renal y hepática, porque es metabolizada y eliminada por esas vías, latidos prematuros, taquicardias ventriculares, porque lo que hemos dicho debería producir disminución del ritmo cardíaco, a veces lo aumenta. También está contraindicado en pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, porque al aumentar la fuerza de contracción del miocardio, aumenta la hipertrofia. ¿Ya? Ahora, sabemos que los pacientes que tienen un problema de insuficiencia cardíaca congestiva siempre van a tener un corazón más grande, ¿ya? La idea es que van a tener un paciente con una franca hipertrofia cardíaca y antes de llegar a esa instancia. Los dos grupos que habíamos dicho se usan solo en emergencia, amrinona y milrinona, y lo que hacen es aumentar los niveles de calcio por inhibición de la fosfodiesterasa 3, esa enzima que transforma el AMP cíclico a AMP, y como no está funcionando, queda solo en forma de AMP cíclico, y ese es el que hace que aumente el calcio a nivel del interior de la célula miocárdica. Y en las células de los vasos sanguíneos produce un efecto que es vasodilatador, o sea, relajador muscular en el caso de los vasos sanguíneos. Y en veterinaria se usa solo por vía endovenosa, aunque hay por vía oral, pero en animales la verdad es que por vía oral tiene muchos efectos colaterales. El más importante es trombocitopenia y por lo tanto hemorragias. Entonces se usa solo en emergencia y en la práctica se usa muy poco en veterinaria. Y el tercer grupo de los inotrópicos son los agonistas beta-1 adrenérgicos, que son el sistema autónomo, la epinefrina, dopamina, dopamina, que decíamos que el que más usamos nosotros es la 2-butamina, porque como es semisintética tiene menos efectos colaterales. El problema que tienen estos fármacos es que aumentan el consumo de oxígeno y es un elemento que está justamente en deficiencia en estos pacientes, por eso se usa solo. Además, solo por vía endovenosa, no se puede administrar por ninguna otra vía. Su efecto terapéutico es muy corto, dura segundos y además desarrolla taquifilaxis muy rápido. Así que por esto que no se usa nunca en tratamientos de mantención. Siempre profesora, perdón, el compañero Carlos Valdivia se escucha, tiene el micrófono abierto, que se está escuchando hace 5 minutos muy mal. Ahí ya lo cerró. Ya. Entonces, esos 3 grupos de fármacos son los inotrópicos positivos. El que se usa para mantención es la digoxina y los que usamos para emergencias, dobutamina, noradrenalina o dopamina, ¿ya? Ahora vamos a ver el segundo grupo de fármacos que son los vasodilatadores. Vasodilatadores arteriales
venosos o mixtos, y todos los vasodilatadores, independientes de sobre qué actúen, hay que administrarlo a dosis bajas de inicio porque puede producir hipotensiones muy rápidas. Y cuando hay hipotensión, acuérdense que el organismo compensa con taquicardia. Entonces, por eso que no nos conviene partir con la dosis terapéutica de mantenimiento, sino que partir con una dosis más baja que la terapéutica, lo recomendada, ¿ya? Aquí también hay 3 fármacos, los inhibidores de la enzima, generalmente se les llama ICA, los nitratos, los bloqueadores de los canales de calcio. Los inhibidores de la ICA inhiben esta enzima, perdón, inhiben esta enzima, ¿cierto? Que estimula o que actúa cuando se estimula el sistema yuxtaglomerular, que se activa, acuérdense, porque como empieza a fallar la irrigación del riñón, esta falla a nivel renal de irrigación, se estimula el sistema yuxtaglomerular y se libera, ¿cierto?, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta enzima nos hace pasar la angiotensina 1 a angiotensina 2, entonces al estar inhibida no tenemos la liberación de aldosterona ni esta vasoconstricción generalizada. Entonces, son vasodilatadores mixtos, o sea, arteriovenosos, como dice ahí, arteriales y venosos, disminuyen la pulmonar, disminuyen la resistencia vascular, disminuyen la presión media central y aumentan el volumen minuto. Por lo tanto, son un complemento de los inotropos. A los IECA a veces se les llama prilos. Yo también estoy con bulla. Bueno, y en veterinaria el que tenemos nosotros, lo tenemos hace como 3 años nomás, es el benacepril, que es de uso veterinario, pero el enalapril es de humano, es bueno, bonito y barato, por eso que tiene que usarse más, ¿ya? El benacepril se deja para animalitos que son muy chiquitos, entonces que es muy difícil dosificar de humano. El enalapril en todo caso está usado para perros y gatos, se administra por vía oral, no hay problema administrarlo junto con los alimentos y normalmente se administra cada 24 horas o en algunos pacientes la también dividiendo. Dijimos que son vasodilatadores arteriovenosos, así que mejora, ¿cierto? Disminuye la presión pulmonar, la presión media central y la frecuencia cardíaca. Y su efecto es muy rápido. A las 24 horas después de haberlo administrado ya vemos una recuperación en la función cardíaca. Entonces también cuando el proceso es muy leve de insuficiencia cardíaca, hay veterinarios que están solo administrando enalapril antes de meterse con la digoxina, que puede ser muy tóxica. En la práctica, en el caso mío, yo trabajo con perros y gatos, donde más se diagnostica insuficiencia cardíaca congestiva es en los perros de razas chicas que tienen un problema a nivel de la válvula mitral, hay una degeneración de la válvula mitral a dejar de cerrar adecuadamente. Entonces, cuando el proceso está recién comenzando esta degeneración, hay veces en que solo con el enalapril se resuelve el problema y después hay que ir agregándole los otros fármacos en la medida que la degeneración va aumentando, ¿ya? Pero la mayoría de las veces se usa junto con diuréticos y junto con la digoxina. RAM del enalapril, como funciona a nivel del riñón, ¿cierto?, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, obviamente el riesgo es de daño renal. Entonces hay que estar haciendo por lo menos 2 veces al año niveles de nitrógeno ureico y de creatinina. También hay que tener la precaución que si el enalapril se administra junto con un AINES, disminuye su eficacia hipotensora. Así que podríamos tener un animal que está compensado, está regio, se nos puede descompensar si le administramos un AINES. Entonces hay que a veces ver si podemos controlar el dolor de otra forma. Otro grupo son los vasodilatadores y el que más se usa dentro de los nitratos es la nitroglicerina, que es un venodilatador, pero a dosis más altas funciona como arteriodilatador, que es la forma en que generalmente se usan animales. Para los humanos existe una nitroglicerina en comprimidos sublinguales, que en la práctica en animales no sirve, porque lo que hemos dicho siempre, ¿cierto? Administrar algo sublingual en un animal es difícil, más aún en un animal que está con dificultad respiratoria. Entonces en animales generalmente se usa de esta forma, como está aquí, en parches transdérmicos
o se manda a preparar en receta magistral en ungüento al 2% y se aplica en zonas donde hay poco pelo, ¿ya? Obviamente, tanto los parches como el ungüento hay que manejarlo con guantes porque está hecho para absorberse a través de la piel. ¿Y por qué no tratamientos de mantención? Porque producen tolerancia. Entonces, que también es pensado más que nada cuando el animal se descompensa algo. El de mantención generalmente es el Benacepril o el Enalapril y la nitroglicerina para emergencias. Y los otros vasodilatadores son los bloqueadores de los canales de calcio, que tienen dos efectos, son vasodilatadores, ¿cierto? Y además tiene un efecto inotrópico y cronotrópico negativo, entonces sirve cuando hay arritmias. Ahora vamos a ver el uso como vasodilatador. Y la gracia de los bloqueadores de los canales de calcio es que además son vasodilatadores coronarios, por lo tanto mejoran la irrigación del corazón en forma muy especial y sin aumentar el consumo de oxígeno. Entonces tiene hartas ventajas sobre otros. Y también podemos asociar, ¿cierto?, estos bloqueadores de los canales de calcio con los IECA, ¿cierto?, con el Enalapril sin ningún problema. Bueno, tiene efecto inotrópico y cronotrópico negativo, o sea, disminuye la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca, y actúan como antihipertensivos. Todo lo mismo tiene que ver con el bloqueo, ¿cierto?, de los canales de calcio, tal como su nombre lo indica, y mejoran, básicamente estamos viendo el efecto como vasodilatador, pero son vasodilatadores arteriales, no son vasodilatadores venosos, casi no tienen efecto a nivel de venas. Entonces lo que hacen es mejorar la perfusión sistémica después del corazón, de lo que sale del corazón. Bueno, los bloqueadores de los canales de calcio, me están avisando que se me está acabando el tiempo. Tenemos los antihipertensivos, que el que usamos en veterinaria es el amlodipino, y después vamos a ver en los antiarrítmicos, el que más se usa en veterinaria es el diltiazem. El amlodipino, como decíamos, es un vasodilatador arterial, se usa principalmente en gatos con hipertensión, pero también lo podemos usar en animales con insuficiencia cardíaca congestiva, que por la razón que sea no se puede usar el Enalapril o el Benacepril, los rechazan, los vomitan, lo que sea. Esta es una muy buena opción. Se administran una vez al día, tiene una vida media de 30 horas, así que en teoría podría llegar a administrarse incluso día por medio. Pero normalmente se administra cada 24 horas. Y lo mismo que todos los vasodilatadores, se recomienda empezar con una dosis menor para después irla aumentando. ¿Estamos terminando? Es que para que no se te corte, para que alcance a ser como... Bueno, no sé si alcanzamos a terminar. ¿Tienen alguna duda por ahora? ¿O estamos bien? Porque el ligerito se nos va a acabar el tiempo. Bueno, la hidralacina, que es otro que le puse aquí como otros vasodilatadores porque no pertenece a ninguno de los otros grupos, se usa principalmente, como dice ahí, para la insuficiencia cardíaca por falla mitral, ¿ya? Se usa principalmente en perros y con insuficiencia cardíaca más que en gatos. Ese es el principal uso. El Pimobendan, que era el que yo les quería mencionar, que es el que se usa en todo el mundo, menos en Chile porque no lo tenemos por un problema de mercado nada más, pero ahí está en Argentina, entonces fácil conseguirlo, ¿cierto? Se supone que a propósito de los temas de ahora que estamos en la contingencia, ¿cierto? Se supone que va a ser cada vez más fácil importar medicamentos, entre ellos este medicamento, y tiene efecto inotrópico y vasodilatador. Bueno, lo que hace, ¿cierto?, el efecto vasodilatador es fundamentalmente, bueno, en el fondo los dos, es por inhibición de la fosfodiesterasa 3, ¿cierto? Y el efecto inotrópico porque es el sintetizador del calcio. Lo que hace que tiene el Pimobendan es que mejora el estado clínico y mejora la sobrevida de los perros, que son los que más diagnosticamos con insuficiencia cardíaca congestiva. Es una buena opción a tener en cuenta, aunque no la tengamos nosotros aquí en Chile. Como les digo, es fácil conseguirse en Argentina. Profesora, una consulta. Sí, dime. ¿Por qué no empezar al tiro con el inotrópico antes de pasear por todos los otros si tiene un buen resultado, aunque no se encuentra en este momento en Chile? Sí, lo que pasa es que
los inotrópicos de todas maneras tienen más efectos colaterales. Si te fijas, aquí están los RAM del Vimovendan, que es el buenito, igual tiene harto RAM, incluso síncopes y cosas de ese tipo, de fusión pleural. Entonces es mucho menos riesgoso empezar con el vasodilatador, que en el caso del el que más se usa es el enalapril, porque acuérdate que es veno-arterial, dilatador veno-arterial, entonces mejora la llegada de sangre al corazón y mejora la salida de sangre desde el corazón al organismo. Entonces muchas veces cuando el problema de la falla mitral, como es la válvula, empieza que no se cierra bien, ¿cierto? Entonces empieza a haber soplo, un soplo mitral, empieza a devolver parte de la sangre. Entonces cuando el problema está recién comenzando, solamente con un buen vasodilatador venoso y arterial, tú consigues que ese cierre, que tal vez no está al 100%, funcione bien. Por eso se prefiere empezar con el enalapril. Y recién meterse con los inotrópicos cuando ya la cosa se pone mal, el animal empieza a toser mucho, empieza a tener muchos problemas. Esa es la razón. ¿Te quedó claro? Sí, me quedó claro, gracias. Bueno, y los otros fármacos que están mencionados aquí son los antiarrítmicos, que se usan, uno les llama antiarrítmicos, pero en la práctica son antitaquicárdicos, ¿ya? Entonces se usan cuando hay taquicardia, y hay muchos fármacos que se usan en este sentido. Vamos a ver los más importantes usados en veterinaria, y entre ellos el más usado es la lidocaína, que igual que como funciona como anestésico local, lo que hace es cerrar los canales de sodio, ¿se acuerdan? En este caso también. Al cerrar los canales de sodio, hiperpolariza la membrana y, como dice ahí, tranquiliza los marcapasos ectópicos, dejando funcionales los marcapasos normales. Entonces, por eso que es capaz de evitar una taquicardia. Se administran por vía endovenosa cuando se usan como antiarrítmico y sirve para taquicardias ventriculares. Ese es el principal uso terapéutico. Es capaz incluso de revertir una taquicardia producto de una sobredosis de epinefrina, de adrenalina. ¿Ya? Así que este es el que más se usa, porque lo que más diagnosticamos en taquicardias son las taquicardias en el fondo en los pabellones de cirugía cuando el animal está con la monitorización. ¿Ya? Otros, el propanolol, que lo vimos también. Perdón, profe, ¿eso va en alguna concentración especial, la lidocaína? Sí, se usa en dosis, igual que siempre, dosis por kilo de peso, pero endovenoso. Tiene que ser... ¿Ya? Ya le consultaba porque yo conozco la anestesia, por eso le... Es la misma lidocaína se usa como anestésico, sí, en el 2%, la misma de siempre. Ah, ya, perfecto, gracias. Endovenosa, para que haga efecto. Cuando lo usamos, acuérdate, como anestésico local, lo ponemos donde queremos que evite la sensibilidad dolorosa. Aquí la ponemos siempre. Claro. ¿Ya? Ya, gracias. Otros antiarrítmicos, el propanolol, que se les llama generalmente el grupo de los beta bloqueadores, y si se fijan hay hartos, propanolol, atenolol, esmolol, que se usa para taquicardias supraventriculares. La lidocaína es para taquicardias ventriculares, ¿se acuerdan? Ventriculares. Cuando la taquicardia es auricular, es mejor el propranolol, el que más se usa. Fuerte. Se puede administrar si es que llegaran a detectar una taquicardia supraventricular de tiempos prolongados, se puede administrar por vía oral y ir aumentando, o sea, inicialmente hay que partir con una dosis que es probable que no funcione 100% bien porque inicialmente es metabolizado muy rápido, pero después las enzimas metabólicas empiezan a saturar y empiezan a funcionar menos y mejora la biodisponibilidad, generalmente cada 8 horas alejado del alimento. Y el sotalol, que es de la misma familia de los beta-bloqueadores, sirve para taquicardias ventriculares, pero sin falla cardíaca congestiva, a diferencia de la lidocaína, que decíamos que se usa para taquicardias ventriculares de cualquier tipo, ¿ya? Taquicardias ventriculares del tipo que sea. Entonces tenemos opciones, y el último grupo, los bloqueadores de los canales de calcio, que decíamos el que se usa en veterinario realmente es el diltiazem, que sabemos que tiene algo de efecto vasodilatador, pero en lo que antiarrítmico. Sirve para taquiarritmias supraventriculares, y en los gatos, que es donde más se usa en veterinaria, se usa para la hipertrofia miocárdica.
Cuando tenemos el engrosamiento, ustedes saben que a veces el corazón se engruesa hacia adentro también, ¿cierto? Entonces la capacidad del ventrículo de contener sangre disminuye, y en este caso en los gatos es capaz de disminuir el espesor de la pared ventricular y del septo interventricular también. Entonces es capaz de mejorar la capacidad del ventrículo de sangre para mejorar la irrigación. Por eso es el que más se usa el diltiazem. Se administra normalmente en gatos cada 8 horas y una vez al día. Hay preparados de los dos tipos. Estos eran los fármacos más usados en la parte cardiovascular, y lo que viene después, que no parece que no lo vamos a alcanzar a ver, son los diuréticos, el que dice nefrourinario, ¿ya? ¿Tienen alguna duda de esta parte de aquí, del corazón? ¿O estamos bien? Yo no tengo duda, estoy comprendiendo bien. Ya. Gracias. Vamos hasta donde podamos entonces con el nefrourinario, ¿ya? Sí, profe. Gracias. Por si El nefrourinario entonces son los diuréticos, ¿ya? Que ya hablamos de los diuréticos, que son uno de los usos como complemento en insuficiencias cardíacas. Tampoco tenemos diuréticos. Se me olvidaba decirle el amlodipino. En el caso de los gatos hay que mandarlo a hacer en jarabe, se manda a hacer en suspensión oral. El amlodipino, el que veíamos de corazón para la hipertensión de los gatos. A ver. Ese, el amlodipino, ¿ya? Ya. El único que existe de humano es esa, y tiene muchos miligramos para los gatos, así que hay que mandarlo a hacer, pero las farmacias tienen el principio activo, lo manda a pedir como solución oral o como jarabe, y ya uno se lo prepara, ¿ya? Perfecto. Sin problema. Ya, sigamos entonces con los diuréticos. Entonces los diuréticos también no tenemos de uso veterinario, usamos los de uso humano, así que nos tenemos que ir adaptando a lo que existe. Recordar, ¿cierto?, que uno de los objetivos que tiene el organismo es no perder nada de agua, ¿cierto? Entonces el riñón filtra el 100% del agua del organismo, y el 99% de eso se reabsorbe para volver a ser utilizado. Entonces lo que hacen los diuréticos es evitar la reabsorción, ¿cierto? Evitar que se pierda, o sea, ayudar a que se pierda el agua con sus electrolitos. Entonces, de esta forma ayuda a que se produzca la diuresis, eliminando agua y electrolitos porque se reabsorbe menos. Profesora, perdón, la compañera Joana Silva, que parece que no ha visto el chat, porfa, silencia el micrófono. Joana, No sé hacer eso. al lado izquierdo, abajo. Si lo estás haciendo desde el celular, hay una parte en la pantalla poniendo el dedito, se silencia. Ahí apareció, ya. Bueno, sabemos que cuando hay un balance positivo, es que más ayuda. Profesora, disculpe, una consulta, acá es Sandra. ¿Me puede dar la autorización para grabar? Sí, claro, sí. Y usted tiene que autorizar, porque aquí yo pongo grabar al lado del chat de naranja y usted tiene que autorizarlo. Ya, a ver, déjame ver a dónde. Déjame ver. ¿Record es grabar? Sale grabar. Solicite permiso al hospedador de la reunión para grabar. A ver, espérame. Si sale grabar, ¿a dónde dice grabar? No sé, es que a ellos les sale... A mí me sale en inglés. Para mí que record es grabar, ¿ah? Sí, pero eso es para que tú lo grabes. Para que yo lo grabe, no para que ustedes lo graben. Sandra, de todas maneras, el Patricio dijo que está grabando. Qué bueno. Ya, sí, porque no sé dónde ponerlo, no me sale a mí. Ok, muchas gracias. Ahí lo conseguimos entonces. Por favor, Patricio, ya, gracias. Ya, sabemos que el que más controla la diuresis dentro de los electrolitos es el sodio, ¿cierto? Lo veíamos también en los sueros, en la importancia del sodio en el organismo. Entonces, si tenemos un aumento del sodio en forma sostenida en el tiempo, va a haber una sobrecarga de volumen, porque ustedes saben, el sodio tiene que ir con su equivalente osmótico de agua. Entonces, si tenemos un nivel de sodio sostenido en el tiempo en el organismo, va a haber edema.
Y al revés, si tenemos un balance negativo y sostenido, o sea, un nivel de sodio bajo lo normal, ¿cierto? Y sostenido en el tiempo, vamos a perder líquido, por lo tanto vamos a tener una hipovolemia y podríamos llegar incluso a tener un colapso vascular y muerte. Las dos cosas son malas. Entonces, sabemos que es importante, si nosotros necesitamos producir diuresis, controlar los niveles de sodio, pero tenemos que controlarlos dentro de un rango normal. No podemos exagerar tampoco porque si no se nos puede hasta morir el paciente, ¿ya? Entonces, vamos a usar la clasificación que más se usa de diuréticos. Yo este orden lo hice de acuerdo al que tiene mayor efecto diurético hasta el que tiene un efecto más pobre, ¿ya? Y combina la sitio de acción, la eficacia diurética y la estructura química. Entonces vamos a partir con los diuréticos osmóticos, que son los más eficientes. Diuréticos osmóticos, vimos algunos de ellos cuando vimos sueros, los sueros hipertónicos, los sueros isotónicos, perdón, los sueros hipertónicos que vemos del tipo cristaloides son osmóticos. ¿Se acuerdan que lo veíamos cuando vimos los sueros? O sea, el suero salino al 7%, glucosa al 20%, todos esos son diuréticos de tipo osmótico. Pero también hay otros que se clasifican como diuréticos propiamente tal y están dentro de los más eficientes. ¿Ya? Ahí estamos. Son solutos simples, de bajo peso molecular, por eso que están los cristaloides ahí, pero tienen son hipertónicos, una alta osmolaridad. La otra característica, aparte de que tienen estas moléculas pequeñas, entonces que fluyen rápidamente, llegan más fácilmente al vaso sanguíneo y también al riñón. Lo otro es que son farmacológicamente inertes, así que no son metabolizados, sino que entran y salen al mismo ritmo y tal como entraron. Son muy simples de eliminar, por así decirlo. El que más se usa es el manitol, que es el que tenemos aquí, ¿cierto? Y actúan, bueno, en el túbulo proximal y en el asa de Henle y hacen que se excrete prácticamente todos los electrolitos con su equivalente osmótico de agua. El manitol es de administración endovenosa estricta, igual que la urea, y se administra lo mismo que los sueros hipertónicos en periodos cortos, de 15 a 30 minutos, y se espera que haga el efecto. Pero hay otros diuréticos osmóticos como el isosorbide y la glicina que se administran por vía oral. ¿Sí? ¿No? ¿No hay nada? Ya. Entran y salen fácilmente. Como el manitol se pone por vía endovenosa exclusiva, empieza a traer agua en cuanto llega al vaso sanguíneo y de ahí va rápidamente al riñón para ser filtrado y hace su efecto. Como decíamos, estos son los más eficientes, por lo tanto se usan para procesos que son más complicados, ¿cierto? Más severos en el paciente. Por ejemplo, podrían servir cuando tengo una falla renal oligúrica, cuando hay anuria, los diuréticos están contraindicados, ningún diurético se puede usar si no hay producción de orina. Entonces, si yo quiero arreglar la funcionalidad renal, tengo algunos diuréticos como el manitol, ¿cierto? Que lo que hacen es mejorar la irrigación del riñón. Como decíamos, se pone por vía endovenosa, atrae agua al interior del vaso sanguíneo y eso hace que llegue gran cantidad de sangre para irrigar el órgano riñón. No solamente para ser filtrada, sino que para irrigar el órgano. Entonces, por eso que me sirve cuando hay una oliguria, para obligar un poco al riñón a funcionar de buena forma, ¿ya? Protege los túbulos de la necrosis producto de una isquemia, porque mejora la irrigación. Otro uso posible, que también es severo, trauma encefálico o espinal. O sea, el típico atropellado que se cayó a un hoyo, ¿cierto? Que sabemos que si nos dejamos estar, va a aumentar la presión intracraneana y eso nos puede llevar a la muerte. Entonces, como su efecto es rápido, disminuye rápidamente la presión intracraneana, el efecto máximo es después de 1 hora, y lo administramos por periodos cortos, 15 a 20 minutos, ¿cierto? 10, 15, 20 minutos máximo. También se puede usar para eliminar algunos elementos tóxicos que nos podrían estar complicando, y en humanos, como dice aquí, se utiliza para casos de glaucoma agudo. No es que nosotros no tengamos glaucoma agudo en nuestros animales, el problema es que a nosotros nos cuesta diagnosticar incluso glaucomas. Imagínense diagnosticar glaucomas agudos, es casi imposible para nosotros todavía. Es algo que no parte de nuestro actuar. ¿Sí?
Estamos viendo todos la diapositiva 19. Está hablando de una que está más abajo, ¿no? Estoy en la 6. ¿Salió ahí la 6? No. No, estamos No, en que la se 19. le quedó pegado en la otra. Le quedó pegado. ¿En la de corazón? La de corazón, sí. Sí. Tiene Sí,